Listo, bueno, buenas tardes a todos. Vamos a empezar a orar. Vamos a empezar orando y poniendo este tiempo en manos de Dios. Y pues muchas gracias a todos por asistir. Muchas gracias. Te damos gracias, Señor, por esta tarde, Padre, que podemos compartir con mis hermanos acerca de este tiempo de la historia de la esperanza, Señor. Te doy gracias, Padre, porque tú eres tan bueno, Señor, tan maravilloso, Padre. Te doy gracias, Padre, por todas las cosas que tú nos has permitido ver de tu palabra, Señor, que es una delicia, Señor, más preciosa que todas las cosas preciosas. Dios, te damos gracias, Padre, por ella. Te pedimos que tú hables a nuestro corazón, a nuestro entendimiento, especialmente para entender nuestra salvación. Te damos gracias, Dios, en nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, para empezar, yo quiero compartirles un video. Entonces, les quiero compartir un material que es muy interesante. Listo, es un videíto muy cortico, pero muy diciente. ¿Cómo la ven, mis hermanos? Me encanta ese video. Opiniones. ¿Se les hizo familiar esa historia? Totalmente familiar. Claro, a mí me impresionó muchísimo. ¿Por qué lo dices, Claudita? Se te hizo familiar de este video? Oye, Dieguito, es que es como vernos pintados ahí, lamentablemente. Y aquel dicho de el pecado acobarda, es que es más típico que cualquiera. El lenguaje no de la niña es terriblemente diciente para lo que le pasa a uno cuando uno hace algo malo. Ella sabía que había hecho algo malo, sabía que había desobedecido, básicamente, que había desobedecido el comportamiento de todos. O sea, ella empezó muy angustiada, luego a responsabilizar a otros, luego a compartir la culpa, luego a huir. Luego, cuando llegan las personas adultas, todos se esconden, o sea, como el pecado cuando Adán y Eva sucedió, o sea, es como verlo, pero en pequeño, ¿no? Los pequeños, entonces yo me escondo, lo mismo que hicieron Adán y Eva, y bueno, y básicamente cómo somos nosotros cuando nuestra conciencia, si no seamos cristianos, nos aqueja, nos asusta, nos preocupa, bueno, el sentirnos pillados, como que es muy triste decir esto, pero si yo hago el mal y nadie me ve, no pasa nada. Pero si yo soy evidenciado, si la gente se da cuenta de lo que yo hice, pues es algo gravísimo porque soy evidenciada, soy observada, se dan cuenta de mi comportamiento. Ujú. Gracias, Claudita. Una excelente exposición. Sí, efectivamente. O sea, a mí me llamó mucho la atención cuando lo vi, porque parece que esos niños se hubieran dicho, bueno, van a hacer todo lo que pasa en Génesis. Todo lo que pasa en Génesis 3. Listo, o sea, pasan todo. O sea, ella va, hace lo que no tenía que hacer, todo se vuelve un caos. El niño que la culpa, porque también hay una Dana ahí que sale y dice, "Es culpa fue tal, fue Tesa. Y de una le echa el agua, no tiene problema. Y el otro que está muerto de la culpa y se aparta también, o sea, todo es impresionante, me parecía libreteado, me parecía impresionante cómo estos niños reaccionan uno tras otro. Y finalmente eso, pues, ¿qué revela? Pues que el corazón humano es el mismo. Y la Biblia habla del corazón humano, habla de cómo somos. Entonces es algo que no podemos perder de vista, menos haciendo este estudio, como que no podemos perder de vista el hecho de que efectivamente la Biblia habla de nuestro corazón desde el principio. Desde el capítulo 3 queda evidenciado las personas que somos. Bueno, la idea es que participemos mucho, que vaya. Entonces vamos ahora sí a nuestras cartillas. Estábamos en el evento 5 y teníamos una pregunta. ¿Alguien se acuerda de qué pregunta teníamos? No. No, señor, pero ya vamos a mirar aquí en un cuaderno. Ah, bueno, eso está muy bien, que haya cuadernos donde se anoten las cosas. Sí. Era una pregunta muy sencilla y era,
eh, ¿por qué Eva tomó esa decisión? O sea, ¿qué llevó a Eva a tomar esa decisión de probar el árbol, de probar pues el fruto del árbol, de corroborar si lo que Dios estaba diciendo era verdad o, o qué era lo que estaba pasando porque apareció la serpiente pues pone esta duda en el corazón de Eva y, y finalmente pues ella pues se ve enfrentada como a esta situación y ella evidentemente pues sabemos todos que ella toma esa decisión. Pero ¿qué es lo que la lleva? Ese es el punto de lo que vamos a querer o lo que estamos viendo acá, ¿cierto? Entonces, vamos a Génesis 3 versículo 6. Génesis 3 Curiosidad. 6. Señor, señora, Digo, Curiosidad. la curiosidad, dicen por acá. Interesante. ¿Fue por curiosidad? Vamos a ver qué dice la escritura. Ustedes me dicen si fue la curiosidad. ¿Listo? ¿Qué dice el versículo 6, mis hermanos? ¿Quién quiere leer el versículo 6? Bueno, yo tengo aquí la Biblia en lenguaje actual. Dale, noviecita. Dice, cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió. Deseable para alcanzar sabiduría, diría yo. Ajá, sí, señora. Mira, la Biblia nos tiene acá los argumentos de Eva, ¿sí? Ella tuvo que haberlo pensado. Imagínense usted, una muchacha allá en la mitad de esto y bueno, y le ponen acá, tenía todo. Esa es otra de las cosas que me llamaba la atención del ejemplo de los niños. Tenían todo ese jardín tan hermoso, con carpas, con juguetes, con de todo, piscina de pelotas, y todos se quedaron mirando los dulces. Se quedaron, se quedaron pendientes de los dulces, ¿sí? Entonces, ¿qué tuvo que usar Satanás para eso? Pues efectivamente mostrar lo prohibido. Johncito, señor, buenas tardes. Buenas tardes, Diego y queridos hermanos. Yo pensaba, digamos, en base a ese punto de Génesis 3:6, que muy probablemente también Eva consideró que el amor de Dios iba a ser superior a la justicia de Dios. Que, porque aquí pues lo que me dices, lo que me dice el texto es que ella observó, vio que era agradable, que era codiciable, que podía alcanzar sabiduría, lo tomó y lo dio a su marido. Ahorita con el video, pues yo reflexionaba eso ahorita viendo el video, porque cuando la niña vio que había cometido un pecado, pues inmediatamente lo que hizo fue arrepentirse y como, como entró en pánico por lo que le vendría a causa de haber desobedecido. Pero aquí, pues lo que yo veo, ella cometió el pecado porque dice que comió y luego dio a su marido, me lleva a pensar de alguna manera que ella consideró que efectivamente la justicia de Dios no iba a ser superior a su amor, y que algo iba a pasar y algo bueno se iba a sacar de eso, que no iba a ser tan trágico como Dios lo había dicho y que se lo está corroborando la serpiente y que de alguna manera Dios iba a aceptar esa decisión que Gracias, sí, señor. Bueno, damos la bienvenida a Joan y a Charlie que están entrando. Bienvenidos, Milena, señora. Muy buenas tardes para todos. También pensaba yo que, digamos, no sé, pienso yo, ¿qué pasa si a la niña no se le hubiesen caído todas los dulces, sino realmente Eso hubiese podido coger una? creo que sí. ¿Señor? Es que creo que tienen el micrófono abierto, Joan y Charlie. ¿Cómo es? Con Hola, mis ese, hermanos, así, buenas tardes. chife. Voy a silenciarlos un Entonces, momentico mientras terminan de cuadrar, tranquilos. Señora Milena. ¿Qué estás haciendo? No, entonces para estaba, subir Ah, el volumen. Acá con ese entonces, nomás. Sí, no, no.
Listo. Señora. Entonces también pensaba el cómo también, si, entonces pensaba en eso, si, ¿qué pasa si no se hubiesen dado cuenta, si no hubiese pasado el desastre, por decirlo de esa manera? Sino de pronto, si hubiese podido coger su dulce y listo, no pasó nada y ella cogió su dulce y lo explotó, probablemente, no sé, puede que no haya un arrepentimiento ahí, eso por un lado. Y por el otro también pensaba que eh, uno se anima y se van animando todos, ¿no? Ujú, Entonces, muy seguramente si no se animara uno, probablemente los dulces hubiesen permanecido quietos. ujú. Exacto. Adán tampoco dijo nada, ¿no? O sea, y no aparece en la Biblia Adán diciendo, ay, Eva, ¿cómo se te ocurrió haberte comido eso? Mira, ahora estamos en problemas. No, él comió. Y no aparece. A mí, una de las cosas que siempre me ha llamado la atención de esta escritura es la ausencia de Adán. Que esa es una, y digamos que aquí hay muchas explicaciones que podríamos hacer con respecto a esto. En el punto B dice, mientras estudiamos la Biblia, es importante darnos cuenta de que cualquier acto de desobediencia contra lo que Dios ha llamado se llama pecado, ¿sí? Entonces, el, el pecado también es algo que es muy importante de entender, es un concepto que vamos a trabajar también a través de todo esto, pero algo que es impresionante de esa palabra es que nosotros tenemos, por ejemplo, en Colombia decimos, usamos muy mal esa palabra. Nosotros decimos, ay, qué pecado, ¿sí? O qué pecadito, decimos, ay, qué pecadito, cuando algo, como que es una maldad chiquita, pero los pecaditos no existen, ¿sí? Porque por los pecaditos también existen, por ejemplo, lo que es, las mal llamadas mentiras blancas, por ejemplo, ¿sí? Que eso tampoco es, o sea, no hay una mentira blanca. En Apocalipsis 21:8 dice que todos los mentirosos tendrán su parte en el lago de fuego. Entonces, este es el principio del pecado. Otra cosa, ¿quién tomó la decisión de haber comido ese fruto? Una pregunta así suelta. ¿Quién es la persona que toma la decisión? Persona, entiéndase, el ser que puede tomar, con uso de razón, que puede tomar decisiones. ¿Quién toma la decisión de tomar ese fruto? Uno mismo, ¿no? Exacto, uno mismo. Muy bien. El pecado no le pu- el pecado, el diablo no le puso, la serpiente no le puso una pistola de vaca, usted se coma ese fruto, o si no yo, o la muerdo. No, ella tomó, así mismo actúa Satanás. A veces nosotros, sí, a veces Satanás hace cosas terribles, a veces nosotros le damos permiso y él hace ochas y panochas en nuestra vida. Pero la mayor cantidad de veces en nuestra vida somos nosotros los que, él pone el escenario, él pone la utilería, pero los que actuamos somos nosotros. Él pone todas las cosas para que las cosas, es el que te pone las ideas, ay no, pero ese permisito, eso no es nada. A ver, ¿qué tiene de malo tomar ese tinto con esa persona mundana? A ver, ¿qué tiene malo? ¿Es que es pecado tomar tinto? No. Ay, pero ¿qué tiene de malo decir esa mentirita? Nadie se va a dar cuenta. Que decía Claudita ahorita. Entonces, nadie ve el pecado, eso es como si no se oyera, no, pero Dios sí lo ve. Pero el diablo nos dice, nada, ¿quién se va a dar cuenta de esa mentirita? No tiene nada, nadie se va a dar cuenta. Eso no le hace mal a nadie, ¿sí? Y por ahí empiezan un montón de pecados en nuestra vida. Entonces, sí es muy importante tener en cuenta eso. Cualquier acto de desobediencia contra lo que Dios ha mandado se llama pecado y debemos llamarlo como tal, ¿sí? A veces nosotros también usamos eufemismos. Eufemismo es cuando yo uso palabras bonitas para hablar de algo muy feo. Y eso no es, a veces nuestras confesiones son así. Ay, Señor, perdóname, es que yo estaba allá en el trabajo y me presionaron tanto y tuve que decir esa mentira. No, estás adornando tu pecado. Señor, perdóname porque yo mentí. Sabía que estaba mintiendo y te mentí. Y mentí delante tuyo. Perdóname porque yo vi a esa muchacha. Perdóname porque vi a ese muchacho. Perdón, bueno, el pecado que sea. Confesar es decir lo mismo. Es decir, reconocer lo que es. No ponerle adornitos ni cositas. Es lo que es. Entonces, la gran conclusión de esta parte es esta, digamos, en ese sentido. Bueno, acá vemos lo que dice acá en la cartilla dice, en su constante desafío contra Dios, Satanás tentó a Eva a comer del fruto del árbol prohibido.
Y luego ella incitó a Adán a hacer lo mismo, a pesar de la clara y amorosa advertencia que Dios les había hecho. ¿Sí? Entonces, aquí vemos la acción del primer pecado humano, del primer pecado hecho en este momento. Y eso fue lo que a Eva le llevó a tomar la decisión. Ella simplemente descreyó lo que Dios dijo y prefirió creerse las mentiras de Satanás, tristemente. En un ratico nos va a sacar, de pronto antes o después, pero en un ratico nos va a sacar, entonces ahí ya está el link para que entremos directamente otra vez al Zoom y podamos continuar. ¿Listo? Diego, ¿el link es el mismo? No, mi hermano, ahí en el chat yo dejé dos links. El que dice sesión 2, ese es. Es que yo no tengo chat. Listo, vamos a hacer No, esto. no te preocupes. Ya me ¿Ya lo comparten tienes? Sí, ya me lo comparten. Perfecto, listo, fantástico. Bueno, vamos ahora entonces con la lección, vamos ahí con la lección 6. Vámonos ahora abajito ahí en sus cartillas. Dice el origen de la muerte. Uy, esto está tremendo. Ya vimos el pecado, que es una parte de donde ya vimos el origen del pecado. Dios hizo cosas súper buenas y ahora nosotros hacemos cosas súper malas. El origen de la muerte. Entonces vamos a leer Génesis del 7 al 13. Y 5.5, pero dice, la esencia de la muerte es la separación y como consecuencia del pecado se dan tres tipos de muerte, la muerte espiritual, la muerte física y la muerte eterna y vamos a ver un poquito acerca de eso. Ahora vámonos a Génesis 3 del 7 al, vamos a ver Génesis 3 del 7 al 3, vamos a ver si lo alcanzamos a leer rápido. Dice, entonces después de que pasó eso, fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos, entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que te mandé que no comies, del que te mandé no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Tremenda cosa. Entonces, acá nos hacen unas preguntas. ¿Qué indicios le sugieren que los pecados de Adán y Eva dieron qué indicios le sugieren que los pecados de Adán y Eva dieron estos resultados? Muerte espiritual, separación de Dios, la cual provocó, o un profundo sentimiento de culpabilidad, vergüenza y miedo, lo cual Dios como resultado, o problemas en su relación de pareja. O sea, tenemos indicios para creer que esas cosas sucedieron entre Adán y Eva. Pues sí, porque ninguno Sí. aceptó su responsabilidad. Bueno, vamos poco a poco. ¿Hay algún indicio que nos deje ver que ellos murieron espiritualmente ahí en la escritura, en lo que acabamos de leer? Hola, mi Dieguito. Hola. Pues en el pedacito, en el momento en que ellos dice que fueron abiertos sus ojos, ese es el instante en que nos está diciendo que espiritualmente murieron, porque en ese momento se vieron ya no con ojos espirituales, sino con los ojos carnales. Y ahí ya su espíritu perdió esa inocencia que tenía. Y sí, muy bien, muchas gracias, Emile. Perdón un segundito que también están por acá. Aquí llegó Josué. Entonces, sí, efectivamente, digamos que ahí vamos viendo. ¿Alguien tiene alguna otra opinión, algún otro comentario, algún otro indicio? ¿O todos de acuerdo con Gemile? Vamos a ver, vamos a analizar esto. Dice acá la escritura. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantal. Listo. Hasta ahí dice que fueron... Bueno, ¿qué es la muerte? Empecemos por ahí. ¿Qué entendemos por la muerte? Familia Linares Malaver. ¿Qué se entiende allá en casa por la muerte? ¿Qué será eso? Separación. Separación. ¿Separación de qué con qué? La comunión de Dios con nosotros. Ok, eso es la muerte, la separación entre Dios y las personas. En ese versículo que yo acabé de leer, se puede... Ay, no, perdón, es que algo pasó acá. Entonces, dice acá, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos, entonces cogieron las de higuera y se hicieron delantales. O sea, que ellos se dieron cuenta que había algo mal, pero todavía no vemos nada con Dios. O sea, aquí ni siquiera aparece la palabra Dios. Dice, y oyeron la voz de Jehová Dios que paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron. ¿Por qué se escondieron ellos? Porque tenían Porque tenían miedo de Dios. Porque tenían Sí. miedo de Dios.
Dicen por acá. Joan, levantaste la ¿Cómo mano. cambias ese vestido? Porque se dieron cuenta que ya estaban manchados con el pecado y pues era como una pena o sea, les daba pena presentarse ante Dios con esa mancha que ya tenían de pecado. Exacto. Listo. Por acá yo escuché que la familia dijo algo más. Bueno, listo. Entonces el caso es este. O sea, finalmente ellos... ¿Qué pasó? Deja quieto. Deja quieto. No, no. Gracias. Entonces, la cosa es esa. Cuando ellos se sienten que hicieron algo mal, ya no están en una relación con Dios. Yo no me escondo de la persona con la que estoy bien. ¿Sí? Si yo estoy con mi amigo bien, pues lo saludo, normal, hablamos, no hay ningún problema, está todo perfecto. Pero si le debo plata, ¿qué pasa? Pasa algo, todo normal. Se esconde uno. Hay personas que se esconden. Lo que hay que hacer es pagar. Pero hay personas que se esconden. O cuando hay un roce, cuando hay un conflicto, cuando de pronto algo no va muy bien, ya uno empieza a tomar distancia. Pero Adán y Eva sabían que habían hecho algo mal, ¿sí? Y por eso ya huían de Dios, ¿sí? Ahora, no es que Dios se fue, porque Dios tiene un atributo muy chévere que se llama omnipresencia, ¿cierto? ¿Y qué significa la omnipresencia? Está en todo lugar. Dios está en todo lugar. Es decir, para Dios no fue desconocido que es como, ah, Eva, ¿qué hicieron? No, no, eso no pasó en el jardín. ¿Sí? Dios no está preguntando porque no sabe lo que pasó. Mi papá tenía ese don. Él preguntaba sabiendo. Y él no, ¿para qué preguntaba si él ya sabía lo que pasaba? Ah, bueno, que eso es más adelante, ¿no? Dice, ¿quién te enseñó que está? Dice, ¿dónde estás? ¿Será que Dios no sabía dónde estaba Adán? Sí, él lo sabe todo. Claro, él sabía. Y entonces, esa es una pregunta capciosa. Él quería saber, bueno, ¿qué es lo que es? No es que Dios no supiera tampoco, pero esa pregunta le iba a revelar a Adán lo que estaba en su corazón, ¿sí? ¿Qué era lo que estaba en su corazón? ¿Qué es lo que pasa? Adán, por qué estamos en esta situación? Y entonces Adán responde, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Entonces Dios sigue con las preguntas. ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol? Entonces él empieza a indagar a Adán. ¿Para qué? De pronto, ¿cuál era la respuesta esperada ahí? Que Adán se arrepintiera. Exacto. Confesar su pecado. Exacto. Señor, perdóname, yo comí. Es más, dejé a Eva sola y ella comió primero y luego vine yo y comí. Perdóname, yo hice mal. ¿Qué puedo hacer para remediar esto? ¿Sí? Perdóname, Señor. Yo sé que hice mal. Y esa fue la respuesta de Adán, ¿cierto? No, No, señor. esa no fue la respuesta de Adán. ¿Sí? Adán, acá no se ve la confesión de Adán por ningún lado. ¿Sí? Adán no dice, ay, no, perdón, me sentí mal, qué vergüenza contigo. Oiga, perdón, me comí de su árbol, usted ha dicho que no, disculpe. No, Adán no dice eso. ¿Sí? Y el hombre respondió, la mujer, cuando él se vio acorralado, hizo lo que hizo Tessa. Hizo lo que hizo el Adán del videíto. Tessa, ¿sí? La mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Cuando él hace esa pregunta, ¿qué pasa con la relación con Eva? ¿Ustedes qué creen? Cuando dio esa respuesta, ¿cómo se sentiría Eva de eso? ¿Cómo? ¿Señora Claudita o Gemile? Yo, Claudia, yo creo que la relación estaba fallando en algo, porque si estuviera bien, lo primero que habría hecho, bueno, primero estaría Adán pendiente de Eva, ¿sí?
Segundo, si es el caso y él estaba muy ocupado trabajando, pero a Eva se le presenta la situación, dice, espera un momentito, yo comento, yo hablo con mi esposo, es como que había algo, estaba rota en la comunicación entre ellos, es lo que yo percibo. Mm, ¿y hay algún indicio en la Biblia que te muestre eso, Claudita? O sea, ¿tú podrías aseverar eso bíblicamente? Sí, señor, es que dice, la mujer que me diste tal cosa, entonces es como culparla a ella, pero él no se miró a él, ¿qué fue lo que pasó con él? ¿Sí? Ef- Efectivamente, Claudita, pero antes, o sea, antes de que ellos comieran del fruto, estaban en problemas, estaban peleados. No, no, no evidenciamos eso. Exacto, esa parte no. Evidentemente sí, después de que ellos desobedecen fíjense que el pecado es así. O sea, cuando yo peco contra alguien, primero estoy pecando contra Dios y luego contra el alguien. O sea, primero estoy rompiendo el primer mandamiento y luego el segundo. Entonces, se rompió la relación con Dios. Ahí ya esa parte estaba compleja desde el momento en que ellos desobedecieron. Por acá ya llegó yo. Listo. Entonces, ahí ya se rompió ese pedacito. Ahora estamos en la parte de Adán y Eva. Como él quiere salvar su culpa delante de Dios, pues le echa toda la responsabilidad a su esposa y ahí aparecen muchos sentimientos, ¿sí? Aparece, señor, señora. Entonces aparecen estos sentimientos entre ellos muy complejos. Entonces estaba diciendo que siempre, esto no pasa solamente con los esposos. Cuando yo rompo mi relación con Dios, cuando no estoy en una buena relación con Dios, también eso va a llevar como consecuencia a tener una mala relación con las personas que están a mi alrededor, ¿sí? Entonces, em, la cuestión acá es que empieza como todo ese resquebrajamiento. Y finalmente, dice acá finalmente pasa una relación de pareja, aquí dice problemas en la relación de pareja. En el 13 dice el hombre, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo a la mujer, la serpiente me engañó y yo comí. ¿Sí? Ahora, ella se dio cuenta de que había sido engañada, pero finalmente también no está tampoco la confesión de Eva, ni vemos a Eva arrepentida, ni vemos digamos que, no vemos en ella tampoco una situación de, ay Señor, perdóname porque yo hice esto tan mal, o yo estuve mal, perdóname, sí, yo estuve hablando, tampoco pasa, ¿sí? Entonces, la cosa es, eso es empezamos a ver los efectos del pecado en la vida. Ahora, yo tengo una pregunta. Digamos, esto que pasó ahí en el jardín del Edén, ¿nos afecta a nosotros de alguna manera? ¿Ustedes qué opinan? Joan, señor. Yo opino que sí, pues, porque como dice la palabra de Dios, que por un hombre entró el pecado, así todos hemos pecado ante Dios. Gracias, Joan. Sí, señor, efectivamente. O sea que nosotros podemos ver esto el día de hoy, como el no tener una correcta relación con Dios afecta la relación entre las personas que estamos, las personas que estamos acá. ¿Eso pasa el día de hoy o no? ¿O eso ya es una historia vieja? Piensa que nosotros, No, señora es el Milena, día de hoy y nos afecta enormemente la relación que tenemos con Dios. eh, Se ve afecta a las relaciones interpersonales, total. ¿de qué maneras, Claudita, tú que eres psicóloga, danos un ejemplo? Nosotros por naturaleza, el ser humano por naturaleza es un ser egoísta, es un ser que poco le gusta responsabilizarse de las fallas que comete. Nosotros, esto que dice Mateo, de que tendemos a ver la motica en el ojo del otro, pero no vemos nuestras enormes fallas. Sí, señora, exactamente. Entonces, eso me parece muy chévere lo que dicen todos, porque efectivamente eso es lo que ocurre, ¿sí?
No está, este problema no es un problema que quedó en el pasado. Nosotros, nuestra civilización occidental, nosotros tenemos la tendencia a valorar mucho lo que es reciente, ¿sí? Nosotros tenemos la tendencia a despreciar lo pasado porque ya es viejo. Nosotros no decimos que es una base o es algo así, sino que nosotros tenemos, digamos, por la manera en que está construida nuestra cultura, valoramos muchísimo lo nuevo. Entonces, lo nuevo es mejor. Por eso es que venden el iPhone 6 más caro que el iPhone 1, ¿sí? Porque es el nuevo. Este es el que está mejor, ¿sí? Pero la historia no es así, ¿sí? La historia no se desarrolla de esa manera. Y lo que pasó en el jardín del Edén con el primer hombre y la primera mujer es tan actual que al día de hoy vivimos las consecuencias de eso. Igual desarrollado. Fíjate que aún en el episodio anterior también lo veíamos. Las tentaciones son las mismas. O sea, en esencia son las mismas, ¿sí? Voy a ser mejor que Dios, esto me gusta, y ahora estamos en una cultura así, en una cultura que es hedonista, que es el culto a mí mismo, egoísta, es el culto a mi yo. Lo importante es que yo esté bien. Y Dios, bien, gracias, ¿sí? Entonces, ese pecado es el que reina en el mundo el día de hoy, o esa manera de pensar en la que nosotros consideramos, también lo mencionaba el pastor, ayer pensaba mucho en el curso de hoy, porque el pastor mencionó muchas cosas que vemos el día de hoy. La manera en que nosotros asumimos el mundo sin Dios, sin una relación con Dios. Ahora, eso va a traer unas consecuencias muy claras a la vida de todos los seres humanos, empezando por Adán y Eva. Entonces, vamos a irnos a Génesis 5:5. Ahí adelantico en sus Biblias, vamos a irnos a Génesis capítulo 5, versículo 5. Dice, fueron todos los días de Adán y Eva, ¿cuántos años? 930 años. Gracias, muchas gracias, Marianita. 930 años. O sea que finalmente lo que dijo Dios era verdad. Sí. Sí, porque murió carnalmente. O sea, se separó su alma de su cuerpo. Sí, señor. Efectivamente. Entonces, acá vemos reflejados en estas dos escrituras, vemos los dos tipos de muerte. Entonces, la otra pregunta es, ¿quiénes están muertos el día de hoy espiritualmente? Todos. Yo también, y tú, y todos. Que no creemos o no hemos recibido a Cristo en nuestro corazón. Bueno, sí. Es importante tener esas cosas en mente. Pero recuerde que estamos acá, no hemos leído más allá de Génesis 5:5. Entonces, es un problema. Y si miremoslo desde esta perspectiva, desde la perspectiva que les estoy planteando. Supongamos que todo lo que tenemos de la Biblia es hasta acá, hasta Génesis 5:5. Pasa todo esto, Dios hace un mundo maravilloso, crea al hombre y a la mujer, Adán y Eva desobedecen. Llega el diablo, la serpiente les pone una tentación, ellos caen en la tentación y Adán se muere. Pare de contar, esa es toda la Biblia, supongamos. ¿Cuál sería la esperanza que nosotros podemos tener de acuerdo a eso? Recuerda, ahorita no sabemos el resto de la Biblia, vamos hasta acá. ¿Qué esperanza tenemos, Nubiecita? Ninguna. Ninguna. No, sí hay una. ¿Cuál, Joan? En Génesis dice que Génesis 3, en Génesis 3:15 dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Ahí está dando Dios una promesa de que va a llegar el Mesías. Perfecto, Joan. Su merced me está spoileando el capítulo anterior, la siguiente clase. Muchas gracias. Nada, mentiras. Sí, efectivamente. Pero, digamos, la reflexión a la que los quiero llevar es justamente esa. Romanos 3:23. ¿Qué es lo que dice? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Muy bien, Marianita. ¿Qué significa destituidos? Estevitan, perdón. ¿Qué significa destituidos? Alguien que le ayude a este niño y lo rescate. ¿Qué significa destituidos? Niños, tú sabes que separados, muertos, chao, no hay unión. ¿Sí? Y ese es el punto. O sea, el punto es que las personas están en esa situación. ¿Quiénes? Todos los que están en pecado.
todas las personas que han tenido pecado en su vida están en ese peligro de estar separados. Ustedes somos conscientes de eso. En los pasos del maestro hay una cosa que se llamaba, que decían la carta de un hombre desde el infierno. Y una de las cosas que decía es, no entiendo cómo usted puede dormir, porque si usted realmente cree que las personas están muertas espiritualmente y no evangeliza, no entiendo qué cristianismo está viviendo usted. Porque si realmente usted cree que las personas están muertas por su pecado, entonces, ¿a qué estamos jugando? Si no estoy haciendo nada para sacar a la gente de ahí. Y eso es algo que nos debe llevar a nosotros de una manera nos debe no llenarnos de culpa, porque la idea justamente es no tener culpa en nuestras vidas. O sea, no estamos llamados a vivir de la culpa. Pero sí debe darnos una alerta, un afán, Motivación. una exhortación, gracias, ¿sí? Acerca del pecado en la vida de las personas. Si hay pecado en mi familia, yo debería me lo estoy predicando a mí mismo. Mi familia son cristianos los de acá, pero mis padres, mis hermanos no lo son, ¿sí? Y eso es algo que nos debe mover, ¿sí? Porque si ellos están en esta situación, al final van a morir y no tienen una esperanza. Y eso es tremendo, ¿sí? Entonces, yo quiero dejarlos con otra pregunta, y es, esto es para que lo meditemos entre todos, y lo voy a escribir acá arribita, ¿sí? Y es, ¿cómo vemos las consecuencias de esto? Ojalá si está anotando por ahí o le pone un post-it a la cartillita, ¿cómo las consecuencias del pecado se ven afectadas? ¿Cómo vamos a lidiar con el problema del pecado? ¿Cómo Dios lidia con el problema del pecado? Que ya Joan nos dio pues una pista, ¿sí? Ya Joan nos dio una pista, pero recuerden, o sea, ¿y cómo estoy lidiando yo con el problema del pecado? ¿Sí? Esas son cosas que debemos pensar. No para que la responda ya, pero esa es una pregunta muy interesante. Voy a ponerla aquí. ¿Cómo lidiamos nosotros? ¿Qué puede hacer una persona para lidiar con el pecado? Con el problema del pecado. Señor. ¿Según el Antiguo o después del Nuevo Testamento? No, recuerda que llevamos hasta ahora hasta Génesis 5:5. No se vale usar el resto de la Biblia. Ok. Uy, Johan de un momento a otro se volvió un experto en Biblia. ¡Wow! Estoy impresionadísimo. No. Eso está muy bien, mano, ¿no? Eso está bueno. Ahora, digamos lo que sí, la invitación también que quiero hacerles es la siguiente, y es, pensemos por un momento en eso. Les voy a compartir una cosa ya para cerrar. En este semestre tuve la oportunidad de ver el curso de autoconfrontación con el pastor Alex. Y pues evidentemente fui autoconfrontado y confrontado por el libro y confrontado por la palabra de Dios. Y una de las cosas que yo me di cuenta que no estaban pasando en mi vida era justamente la lucha contra el pecado. ¿Sí? No me tome a mal, yo procuro portarme tan cristianamente como puedo vivir. Pero Dios me empezó a mostrar que en mi vida habían pecados. Puede ser que no sean pecados horribles, pecados, no estaba robando un banco, no estaba blasfemando el nombre de Dios, o no estaba, qué sé yo, haciendo pecado, o mintiéndole a todos, no. Pero Dios me empezó a mostrar, mira, estás pecando con ser un murmurador, estás pecando con ser envidioso. Y me empezó a mostrar un montón de pecados, pero ¿saben qué fue lo más duro de darme cuenta de eso? Era que yo no estaba haciendo nada por cambiar esos pecados en mi vida, no estaba haciendo nada, no estaba luchando contra eso, estaba entregado a esos pecados, ¿sí?
Y a veces y no estoy hablando de confesarlos, porque yo podía confesar 5 veces a la semana, no, no, sin siquiera a veces cuando me daba cuenta, ya cuando era muy fea la murmuración y eso ya estaba pues apestando, entonces yo me daba cuenta y decía, uy, sí, estoy murmurando mucho y Señor, perdóname, hoy murmuré, pero nada más, no hacía nada más contra el pecado, ¿sí? No quiere decir que nosotros nos vamos a quitar el pecado, nosotros mismos, pero cómo estamos viviendo nuestra vida, o sea, cómo estamos lidiando con el pecado en nuestras propias vidas, ¿lo estamos combatiendo? ¿Estamos luchando porque ya no haya pecado, porque cada vez yo me parezca más a Cristo, o simplemente en francés se dice laisser-faire, laisser-passer, dejar hacer, dejar pasar? Ay, sí, cuando el pastor me exhorta, pues yo escucho por ahí, ay, digo, y me hago así, ay, sí, por mi culpa, yo he hecho cosas malas, uy, sí, yo soy malo, malo Diego, y sigo mi vida. ¿O realmente estoy buscando tener el carácter de Cristo en mi vida y estoy luchando porque esas cosas cambien? ¿Sí? Porque ese es el arrepentimiento. Eso es lo que no hizo Adán, ni lo que hizo Eva. Y eso es a lo que estamos llamados como cristianos. Lo dice el nombre, cristianismo. Debemos aspirar a ser como Cristo. Si no estoy aspirando a ser como Cristo, tengo que revisar mi cristianismo, porque puede estar siendo fariseísmo o hasta parecido al catolicismo. Yo sé que mis hermanos acá no, pero en otras iglesias puede pasar. ¿Sí? Y si nosotros no somos atentos a lo que nuestro pecado está haciendo en nuestras vidas y cómo nos está apartando, Satanás no se queda quieto. Y como lo veíamos con los enemigos espirituales con el pastor, Satanás sigue ahí poniendo situaciones. Y nosotros tomamos decisiones muy tontas, pero nos vamos deslizando. Hay un salmo donde habla de eso, de deslizarse. Un pequeño errorcillo. Y a medida eso, ya al final, cuando tú dejas que esos pequeños deslices vayan pasando en tu vida, al final te das cuenta que estás muy apartado de Dios. Y se los digo porque me ha pasado a mí. Y puedes tener tus tiempos con Dios todos los días, puedes orar todos los días, leer tu Biblia todos los días y estar apartado de Dios. Entonces, mis hermanos, mi invitación es a eso, a que empecemos a mirar, porque ese es el origen de la muerte. Un comentario final, por favor, alguno así rápidamente. Solamente agradecerte, porque mira que lo que yo te decía al iniciar el curso, cuando yo vi la primera vez esto, no tenía el más mínimo conocimiento de la Biblia y se veía de una forma muy distinta a como lo vemos ahora, que conocemos un poquitico más. Y muchas gracias por esa forma de enseñar tan chévere. Gloria a Dios. No escribí el material ni nada. Entonces solo Dios. Pero gracias, Claudita. Gracias por las palabras de ánimo. Bueno, mis hermanos, pues oremos para cerrar este tiempo. Señor y Dios, te doy tantas gracias por mis hermanos que fielmente volvieron, Señor, acá a la historia de la esperanza, Señor, a poder estudiar este tema tan especial, Señor. Yo te pido, por favor, Padre, porque pues nos ayudes, Padre, nos sigas, Dios, inquietando con respecto a nuestro pecado, Señor, que a veces, Padre, somos tan ligeros y nos aprovechamos de tu gracia, Señor, aprovechamos de tu bondad, Señor, y vivimos solo vidas religiosas, Dios. No lo digo por mis hermanos, sino por mí, Señor, porque yo soy Dios. Tú me has redarguido en esto, Señor, y yo he sido necio, Padre, al creer las mentiras de Satanás y descreer tu palabra, Señor. Por favor, bendice a cada uno de mis hermanos, que en 8 días nos podamos ver, Señor, y podamos cada vez ver más transformadas nuestras vidas a través de la exposición a tu palabra, Señor, pero más allá de eso, Señor, que podamos tomar decisiones, Padre, decisiones claras y contundentes frente a nuestro pecado y frente a cómo dejarlo. Te lo ruego, Señor, en nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Gracias, Dieguito. El Señor te bendiga. Gracias a Gracias, todos. Gracias Luisito. por su compañía Dios y les su bendiga escucha. a todos.
Gracias, Chao, chao. Diego, muchas gracias. Un abrazo para Gracias, todos. chao. Bendiciones. Hermanos, saludos. Hola, hermano. Gracias.